En el álgebra vectorial, no es en el álgebra, realmente es en el análisis. Se suelen demostrar las siguientes identidades. Ustedes ya las han visto, jóvenes. La divergencia compuesta con el rotor es igual a 0 y el rotor compuesto con el gradiente es igual a 0. Estas son identidades que son comunes, son bastante habituales. Vamos nosotros a ver de que estas operaciones o estas identidades se demuestran también, y es evidente que también tendrían que hacerse, a partir de la derivación externa. ¿Está bien? A partir de la derivación externa. Entonces, demostrémoslo usando las definiciones dadas. Pero no solo las definiciones, sino la forma en que se operan estos. ¿Está bien? Y vamos a ver cómo esto se demuestra de forma sencilla. En general, estas dos son el resultado de esto. Es decir, si yo tomo la derivada externa de una derivada externa, el resultado siempre va a ser 0. Esta es una identidad bastante más general que estas dos, porque estas dos sirven solamente en el espacio tridimensional porque tengo rotores. Estos sirven en cualquier otro espacio. Entonces, nosotros en términos generales estamos trabajando en el espacio tridimensional. ¿Está bien? Entonces vamos a asumir eso. Sea el espacio tridimensional, E3, ¿está bien? Con tensor métrico definido por, y lo voy a representar así. Esto es el producto escalar. Tengan en cuenta que el producto escalar nos define el tensor métrico si lo tomamos de los vectores base. ¿Está bien? Forma métrica de volumen omega g. Y vamos a decir nosotros lo siguiente. Y consideraremos que GY es la forma, es la unoforma asociada al vector Y. Jóvenes, esta notación GY está asociada al hecho que YK es igual a GK y YI. ¿Está claro? Bueno, aquí en todo caso sería al revés. ¿Está bien? Aquí sería al revés. Nosotros tenemos, realmente aquí este es el índice que va abajo. Estos índices van abajo y este va arriba. Es decir, ¿cómo hallo yo las
formas covariantes. Eso es lo que nosotros tenemos. Ya lo hemos visto también anteriormente. Entonces, vamos a ver de demostrar estas dos expresiones. Bien. En primer lugar, vamos a tener lo siguiente. La divergencia del rotor de Y por omega, esto es igual a D rotor de Y. Jóvenes, esta es la definición de divergencia, ¿está claro? La divergencia de un vector por omega es igual a la derivada externa del vector alterado por el operador de Hodge. Entonces, esto que está aquí es igual a D operador de Hodge D de G, Y. Esta es la definición del rotor. El operador de Hodge por el operador de Hodge nos van a dar un operador identidad. Así que esto nos da D, G, Y, lo cual es 0. ¿Está bien? Lo cual es 0. Nosotros ya hemos visto que esto hemos probado anteriormente, que este D por D es igual a 0. Entonces, ya hemos demostrado de que el primero es igual a 0. Aquí hemos utilizado, vuelvo a repetir, el hecho de que el 2 veces el operador de Hodge es su propio inverso. ¿Está claro? En el espacio tridimensional se cumple esto. Bien, la otra expresión la probamos de forma parecida. Rotor de gradiente de F es igual a asterisco de G. Y aquí tenemos el gradiente de F. Y esto es igual a asterisco D. Y esto que tenemos aquí no es otra cosa que la derivada, la definición de D de F. Y DD es igual a 0. Entonces nosotros hemos demostrado de que estas dos identidades son equivalentes a esta. ¿Alguna pregunta? Profesor, ¿por qué el rotor solo funciona en 3D? O sea, ¿qué tiene de especial las 3 dimensiones y no en otras dimensiones? No tiene nada de especial, pero ten en cuenta lo siguiente. De acuerdo a nuestros conocimientos del álgebra vectorial, de los vectores geométricos, que es este espacio tridimensional, el producto vectorial de estos dos vectores es un producto que es perpendicular a ambos vectores. ¿Está claro? Este es perpendicular a ambos vectores. Muy bien. Entonces, si es un espacio unidimensional, no tengo espacios vectoriales, no tengo una dimensión que sea perpendicular. Si tengo un espacio bidimensional, es este plano. El producto vectorial sale del espacio. Por eso no puede participar. Y de la misma forma, por la definición que tiene el producto vectorial, es decir, el producto vectorial ha sido definido explícitamente en 3 dimensiones. ¿Está bien? Ahora, nosotros podemos utilizar esto como el reemplazo del producto vectorial en otras dimensiones, porque esto ya funciona en cualquier dimensión. ¿Está entendido? Es decir, el producto vectorial como lo conocemos
Solo funciona en 3 dimensiones. Pero la definición que hemos dado hoy, utilizando derivación externa y el operador de Hodge, nos permite ampliar esa definición a cualquier otro espacio. ¿Alguna otra pregunta? Muy bien, veamos algunas identidades más para que ustedes tomen nota de por qué es práctico este lenguaje de las formas diferenciales y la derivación externa. Veamos las siguientes identidades. Rotor de F por Y es igual a F por el rotor de Y más, aquí vamos a tener el gradiente de F multiplicado vectorialmente por el vector Y. Y la divergencia de X vectorialmente por Y, este es un producto vectorial, ¿está bien? A ver. Escribirlo así. Producto vectorial, este también es un producto vectorial. Esto va a ser igual al producto escalar del rotor de X con Y menos el producto escalar de X con el rotor de Y. Bien, comprobemos estas utilizando la definición del rotor. Nosotros tenemos lo siguiente. A ver, el rotor, aquí tengo rotor de F por el vector Y. Esto es igual a asterisco de G de estos F asterisco Y. Esto es igual a, vamos a ponerlo así, asterisco de, abro paréntesis, el F sale por la linealidad. Entonces tengo F por G de Y. Esto, a su vez, es lo siguiente. Voy a aplicarlo a cada uno de estos. Entonces, el D, tengo el asterisco y tengo D de F, cuña G de Y. Este la deriva primero, más F de G de Y. Esto a su vez va a ser igual a lo siguiente. El primero lo mantengo igual. Asterisco de F cuña de G de Y. Aquí no hay G, disculpen. G de Y simplemente. Y aquí nosotros vamos a tener más. El F va a salir. El F nos afecta por este operador. F por, aquí tenemos asterisco de G de Y. Entonces nosotros ya podemos, a ver, aquí vamos a hacer lo siguiente. DF, su definición, es G gradiente de F. Derivada direccional, ¿está claro? Nosotros teníamos cuña G de Y más F asterisco de G de Y. Esto va a ser igual a lo siguiente. Ahora sí ya tenemos, aquí tenemos el gradiente de F. Fíjense, G actúa sobre los dos. ¿Está bien? Entonces aquí nosotros vamos a tener para esto, esta cuña y este asterisco se va a cambiar justamente por nuestro producto vectorial. Aquí tenemos nosotros el gradiente
de f el gradiente de f multiplicado vectorialmente por g de y. Y ese nos va a dar y, o sea, este cuña nos va a dar y ahí. Más f por el rotor de y. Entonces, utilizando las operaciones, nosotros obtenemos el resultado que justamente está ahí arriba. Bien, ahora demostraremos la otra ecuación. Vamos a decir que este es A, B, A, B. Para demostrar B, vamos a usar esta igualdad. Jóvenes, esta igualdad ustedes, por favor, la comprueban. No es complicado. ¿Está bien? Esta relación existe entre el producto escalar y la forma de volumen y estas operaciones. Este es el operador de volumen que nos transforma las dos formas. ¿Está claro? Actúa sobre dos formas. Bien. Aquí, en este caso particular, es bastante, es significativo el hecho que la dimensión sea igual a 3. Esta demostración no sirve, o sea, se puede hacer así, pero es para igual a 3, si no tendríamos una pequeña modificación. Entonces, nosotros utilizando esto, vamos a tener asterisco X, cuña G de Y. Esto es igual a menos 1 a la n menos 1 que multiplica a X, Y, omega. ¿Está bien? Entonces nosotros tenemos esto. N es la dimensión del espacio. Esta fórmula, ¿está bien? Esta fórmula es para n igual a 3 y este es para cualquier n. Es decir, esta misma fórmula se convierte en esta para cualquier n. Entonces, teniendo en cuenta esto, vamos a comenzar la demostración. Tenemos la divergencia de ese producto vectorial. Vamos a ponerlo así. X, producto vectorial de Y, y esto por omega. Lo estoy multiplicando por omega. Esto va a ser igual a lo siguiente. A D asterisco X, producto vectorial Y. Aquí, tengan en cuenta, solamente es la definición de divergencia. La definición de divergencia. Ahora aplico aquí la definición de producto vectorial. Y voy a tener D asterisco, asterisco. Aquí tenemos G de X, cuña G de Y. Esto, dado que estamos en 3 dimensiones, estos son inversos, simplemente es D de G de X cuña G de Y. Entonces nosotros tenemos esto. Ahora, aquí vamos a utilizar las propiedades. Primero, esta propiedad y una de las identidades que hemos hecho anteriormente.
Entonces nosotros vamos a tener aquí lo siguiente, que la divergencia de este producto vectorial multiplicado por el volumen es igual a, voy a copiar de nuevo esto, en todo caso, esto, la derivada, voy a derivar cada uno de ellos, tengo dgx cuña g de y menos g de x cuña de g de y. Bien, ya tenemos primero la regla de Leibniz o la regla de la cadena. Esto va a ser igual a lo siguiente. Esto de aquí nosotros tenemos que es asterisco rotor de x cuña g de y. Creo que esto lo voy a colocar aquí abajo para... Está bien. Menos asterisco rotor de y cuña g de x igual. Esto que está aquí no es otra cosa que los productos escalares. Ahora sí aplicamos esto. Y nosotros tenemos rotor de x escalarmente por y esto por omega menos rotor de y escalarmente por x y por omega. Muy bien, y ya de aquí simplemente factorizo el omega y ya está demostrada la identidad. Jóvenes, ¿tienen alguna pregunta? Bien, entonces de esa manera estamos nosotros culminando esta parte de la derivación externa y los operadores diferenciales que conocemos en sus términos y algunas operaciones o identidades que son conocidas y en todo caso son muy utilizadas.